buenas noches a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Hace exactamente 2 años, el equipo de nuestro programa tuvo que preparar quizás la mesa más triste de nuestra historia, la mesa que nunca hubiéramos querido transmitir. Moría Hugo Chávez, el comandante eterno, el Cristo de los pobres, como alguien le llamó, y a él queremos dedicarle buena parte de nuestra Mesa Redonda y también algunos temas del acontecer latinoamericano en los cuales Chávez dejó su impronta. Me acompañan en la noche de hoy Bárbara Betancourt, directora general del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, la doctora Ana Teresa Abadía, periodista de Radio Rebelde, y el doctor Alberto Prieto, historiador y profesor emérito de la Universidad de La Habana. Ellos tres son mis invitados en la noche de hoy para la mesa América Latina y la impronta de Chávez. Quédese con nosotros. Pero antes vamos a nuestra sección La Noticia del Día, que tiene que ver con nuestro país y con las conversaciones que realiza con la Unión Europea. De constructiva, respetuosa y positiva consideró hoy Cuba la marcha de la tercera ronda de conversaciones con la Unión Europea, que comenzó este miércoles y que termina hoy jueves. Esta ronda, que culmina hoy, repito, debe permitir avanzar en la negociación concerniente a la cooperación y el diálogo sobre políticas sectoriales, informó a la prensa Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. En la jornada estuvimos compartiendo criterios sobre cultura, salud, educación y agricultura, informó el diplomático, quien preside la delegación cubana a las conversaciones con la Unión Europea. Igualmente, según Moreno, se deben realizar intercambios preliminares sobre el comercio y el diálogo político, algo que deberá suceder mañana jueves durante todo el día. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa hoy en la Mesa Redonda. A sus hermanos, a sus familiares. A las 4:25 del martes 5 de marzo del 2013, Hugo Rafael Chávez Frías se hizo eterno para Venezuela y el mundo. El arañero de Sabaneta, el coronel del 4 de febrero de 1992, el presidente constitucional. Chávez fue uno o tal vez muchos en la voluntad de servir a la patria. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Una marea humana acompañó al líder y fuerza inspiradora de la revolución bolivariana. Definiendo momentos y afianzado al futuro, Hugo había reivindicado la dignidad de la nación. Y aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo, para siempre, para todos los tiempos, para este y todos los tiempos futuros. Invencible, supremo, eterno. Chávez rompió esquemas y entregó su destino a una revolución que se multiplica en millones. Lamentamos 2 años después de su desaparición física al comandante Hugo Chávez. Queremos decirle que nos hace mucha falta. Queremos decirle que nunca ha dejado de existir en nosotros. Siempre estará en nuestra mente, en nuestro corazón. Chávez está más vivo que nunca, está más presente que nunca en nuestra conciencia, en nuestras razones, en nuestros amores. Y yo creo que esa consigna de que Chávez se multiplicó es una realidad, más allá de consigna, es una realidad. Cuando tú vas al pueblo, le ves los ojos a las señoras, a los niños, los escuchas hablar, ves un pueblo a pesar de todas las dificultades levantándose y andando y soñando y haciendo sus sueños realidad, te das cuenta que Chávez sí está aquí y está más presente que nunca. El corazón lleno de luz y el ímpetu aguerrido. Así partió Chávez hace 2 años para continuar venciendo. Ingenioso, sui generis, retoñando patria o convertido en sacramento. En todas las formas de su presencia está la certeza absoluta de que hombres como él despiertan cada 100 años unidos al renacer de los pueblos. Un hombre que nació en el momento oportuno y descollaba en su palabra la capacidad, la elocuencia, la profundidad del pensamiento y del sentimiento. ¿Y qué fue lo que les unió en esa hermandad? Las ideas, los sueños. De
Desde Venezuela, Marisol Blanco, Eddie de la Pera y Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, quiero informarles también que el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se encuentra en Venezuela para asistir a las actividades que se realizan en ese hermano país sobre, por supuesto, el segundo año de la muerte física de Hugo Chávez y también para una cumbre extraordinaria de Petrocaribe. Sobre esta visita y sobre estas actividades tendrán más información en otros espacios informativos, en el noticiero de las 8, por ejemplo. Así que, bueno, podrán esperar información de este tipo. Bueno, Bárbara Betancourt, cariñosamente Babi, creo que es una de las mujeres más sensibles que yo conozco. La he visto muchas veces hablando sobre algunos temas, uno de ellos Chávez con lágrimas en los ojos. Y quiero preguntarte, Babi, recordar un poco quizás la conmoción de ese acontecimiento hace 2 años. ¿Cómo lo vivió el mundo? ¿Cómo lo vivió Venezuela? ¿Cómo lo vivió Cuba también? Bueno, un saludo para todos los que nos están acompañando. Y yo creo que todo el mundo sintió experimentó sentimientos similares ese día. Era una noticia lamentablemente esperada, porque los partes médicos se fueron haciendo cada vez menos optimistas, más lacónicos, y nuestra corresponsal en esos momentos en Venezuela, Giselita, nos había dicho desde temprano en la mañana que estaba a las puertas del hospital, que había un sentimiento ya de recogimiento porque se había agravado Chávez. De manera que cuando a las 4:25 se dio la noticia, nada, ¿qué va a decir uno, no? En ese minuto. En ese minuto uno quisiera ni siquiera ser periodista para no tener la misión que hablar objetivamente de lo que estaba pasando y dejarse, en el caso mío, que ya tú lo dices, dejarse llevar por los sentimientos, que lo hice, lo pude hacer, ¿no? Lo pude hacer y lo pude hacer junto con el pueblo venezolano al día siguiente. Estuvimos saliendo para Venezuela para participar en las largas honras fúnebres que fueron por 10 días, se extendieron. ¿Tus impresiones de esas actividades? Desde que llegamos a Caracas, porque el luto a Chávez fue un luto diferente. El luto de Chávez no fue negro, fue rojo. La gente vestía de rojo, no de negro. La gente lo lloraba, pero también cantaba, porque esa canción, cuando lo vemos cantando Patria, Patria Querida, ya Chávez estaba muy enfermo. Fue el día que se estaba despidiendo y estaba dictando en público cuál debía ser el candidato que lo sucediera. Y esa entereza que tuvo él hasta el final, cuando conocimos que ese día que andaba de camisa azul en el cierre de su campaña, bailando y cantando en la tarima, ya había que llevárselo prácticamente en parihuela. Era una entereza que nos obligaba también a estar... en fin, a no dejarnos vencer por el dolor que sentíamos y hacer nuestro trabajo. Pero me ayudó el pueblo venezolano, porque lo lloró de una manera diferente, lo sintió de una manera diferente. Claro que había gente que lloraba mucho, que había gente que además venían desde todos los lugares. Caracas se hizo Venezuela, porque Venezuela toda se fue trasladando a lo largo de los días hasta Caracas y un sepelio, unas honras que estaban previstas para 3-4 días, hubo que extenderlas porque seguían arribando a Caracas los venezolanos para rendirle homenaje a Chávez. Y todo el mundo tenía una anécdota diferente, porque todo el mundo se sintió tocado por Chávez. Bueno, incluso la oposición, porque lo que hizo Chávez fue para todos los venezolanos. Pero si repasamos las misiones de Chávez, las misiones que impulsó y en las que orgullosamente Cuba tuvo una participación importante con especialistas en la formación de recursos humanos, en la prestación de los servicios de estas misiones, Chávez no olvidó a los olvidados de siempre, los rescató. Chávez rescató la patria para todos los venezolanos, rescató el himno nacional, que es un himno más precioso, el himno venezolano, y que él lo cantaba cada vez que tenía una oportunidad. Rescató las tradiciones. ¿Quién no escuchó a Chávez cantando llaneras? Por eso a lo largo de aquellas filas interminables de personas que colmaban, desbordaban la avenida de los Próceres camino a la Academia Militar, donde fueron expuestos sus restos, aquello no terminaba nunca. Y fue un luto, por eso te digo, un dolor diferente, un luto que no era negro, que era rojo, un luto donde el llanto se mezclaba con la canción, con el baile, y fue expresión realmente genuina de un dolor profundo, y además de las miles de aristas que tuvo Chávez como persona. Chávez, que además era un enamorador,
que era un hombre que pensabas tú que no podía morir, porque tú lo de hecho tocabas. cuesta trabajo todavía pensar. No, imaginarlo muerto es difícil. Imaginarlo muerto porque además era un hombre que tú lo tocabas y parecía que era de granito. Era un cuerpo además acostumbrado al ejercicio desde sus años más jóvenes y que lo mantuvo hasta el final. Entonces, imaginarlo muerto, mira, mejor ni hacerlo, porque cuesta trabajo, porque además el imaginario popular lo mantiene vivo. Yo he tenido la posibilidad de ir en varias oportunidades al cuartel de la Montaña, donde Fruto Vivas le hizo en apenas unos días un monumento de la flor de los elementos, y ahí está. Y el comandante de la guarnición viene y le habla a Chávez. Dice, anoche estuve y le toqué, es muy fresco el lugar, aunque haya mucho calor en Caracas, ahí hay fresco. Y lo toco y le digo, está fresquito, comandante. Vio cómo está cantando y lo oigo cantar, dice ese hombre. Y esos ojos que ilustran muchos de los documentos que tienen que ver con Chávez y las alusiones a los trabajos, es lo que formaron las nubes un día y dijeron que era Chávez. Es decir, en el imaginario popular sigue vivo. Y mejor aún, en el legado de lo que se está defendiendo y construyendo en Venezuela. Yo creo que ese es el mejor tributo que los venezolanos pueden hacerle. Pero vamos a contextualizar un poco más, Ana. Yo recuerdo que cuando sucede, este lamentable acontecimiento de la muerte de Chávez, sale la oposición, por supuesto no irrespetando, porque no podía hacerlo, tendría un costo político tremendo, pero sí sentías que ellos pensaban que había llegado la oportunidad de oro, porque asociaban a Chávez a la revolución, es decir, la revolución es Chávez y no nada más. ¿Cómo valoras tú esa posición ya a lo largo de estos 2 años? Mira, primero los saludos para ti y también para la audiencia. Yo creo que la oposición actual ha sido la misma, no de hace 2 años, sino la misma de hace muchísimos años en Venezuela, que simplemente se ha dado algunos tintes y ha cambiado algunos colores, pero en esencia sigue siendo igual. De hecho, yo creo que lo que ha ocurrido es que le ha faltado a Venezuela una oposición seria y responsable. Es que eso se ha manifestado en lo que ha ocurrido después. Fíjate que en estos 2 años no ha existido un programa político, un programa social, un programa económico nuevo que haya sido presentado por la oposición, o un programa alternativo a lo que presenta el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y de hecho, la acción o las acciones de la oposición se ha basado en los constantes ataques al gobierno, en el desgaste al gobierno y a sus fuerzas e instituciones públicas, más que presentar un camino alternativo a lo que ofrece en este caso el gobierno. Han sido tiempos en los cuales, por ejemplo, la llamada Mesa de la Unidad Democrática ha sufrido la baja de varios de los partidos que la integraban inicialmente, incluido su secretario ejecutivo. Ha estrenado nuevo secretario durante los últimos meses, o sea que no se ha logrado una articulación unida en torno a la denominada mesa. Al igual ha ocurrido con las figuras de la oposición, que no logran en ningún momento ponerse de acuerdo, obviamente porque compiten más que por un ideal, por intereses individuales, financieros, en fin, me refiero específicamente a casos como el de Enrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López. O sea, no hay un confluir de ideales o una supuesta unidad que pueda conducir a un análisis y decir, bueno, la oposición está asumiendo tal o más cual posición. No, de hecho, reitero, su accionar se ha caracterizado por ataques constantes al gobierno y maniobras bien oscuras, y que, porque por ejemplo, yo te preguntaría, ahora hay una nueva campaña que tiene que ver, ahora las últimas noticias que tienen que ver con la oposición, dice que el gobierno está manipulando para no realizar las legislativas del 2015. O sea, es lo mismo, es el mismo proceder, es golpe de Estado, mentiras, manipulaciones mediáticas. Bueno,
Pero a pesar del contexto difícil que existe en Venezuela, todos lo sabemos, lo hemos comentado acá en la mesa, continúa el gobierno chavista y bolivariano chavista, o sea, es un hecho. ¿Qué te quiero preguntar en este sentido? O sea, ¿por qué te digo esto? ¿No era tan real aquella hipótesis que tenía la oposición de que cuando Chávez no existiera, bueno, ya fracasaría como tal ese proyecto político, que no podía caminar por sus propios pies? ¿Qué piensas? Lo que pasa es que, lo dijo el mismo Chávez, no, al dejar de existir físicamente, no lo hizo sus ideas. Tal vez a Chávez incluso le faltó tiempo, le faltó un poco de tiempo para preparar ideológicamente mucho más al pueblo. En ciertos sentidos le faltó tiempo para crear otras figuras políticas, desde mi punto de vista, para formar un poco más. Pero de hecho hay un buen porcentaje de los venezolanos que están ahí resistiendo los embates. El gobierno del actual presidente Nicolás Maduro tiene muchos retos por delante, muchísimos retos, y desde mi punto de vista prácticamente que se debate día a día entre existir y no, porque los ataques son obviamente intensos y hay muchos problemas en este caso por resolver. Ahora, depende mucho de los venezolanos que fueron fieles a Chávez. El dejarse arrebatar un proyecto, no, o sea, eso es una decisión personal, eso es una decisión que nadie puede intervenir en ella, pero creo que siempre lo que hay que pensar es eso, que más allá de una figura se trata también de un ideal. Y reitero, desde mi visión, ¿no?, dependerá de ese pueblo el querer seguir siendo fiel a lo que representó en su momento Chávez, o buscar en este caso otra alternativa. Hay, por ejemplo, algo a lo cual están jugando, y es el revocatorio del 2016, la posibilidad de realizar un revocatorio al mandato del presidente Maduro. No obstante, para buena parte de la oposición desesperada es mucho tiempo. Por eso es que han en este caso preparado golpes de Estado y otras acciones militares. Esa es, Oliver, mi visión al respecto. Bueno, muchas gracias, Ana. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y aquí por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez. Yo les propongo ir ahora al Centro de Operaciones Internacionales. Ahí está la periodista y colega Irma Shelton, que tiene al teléfono a otro gran patriota latinoamericano, Rafael Cancel Miranda, el independentista puertorriqueño, quien hoy viene a la mesa redonda para hablarnos de Hugo Chávez. Sí, hemos hecho contacto telefónico en San Juan, Puerto Rico, con Rafael Cancel Miranda, destacado luchador independentista. Rafael, hoy estamos recordando a Chávez en su aniversario 2 de su desaparición física. ¿Cómo ve usted la impronta de Chávez en las actuales batallas que libra Venezuela? Tan vivo como cuando andaba por ahí con nosotros, porque sus ideas, eso no muere, eso no se va, eso se queda. Hoy tuve el honor de estar en la actividad del consulado venezolano aquí en Puerto Rico ante la estatua de Bolívar, dedicado a Chávez. Y pues Chávez tan puertorriqueño, tan cubano, tan venezolano, como ves. Y es una inspiración que no muere. No hay poder que pueda matar a un Chávez, ni a nadie que represente
representa el futuro digno de los pueblos y Chávez representa el futuro digno de nuestra patria grande, de todos nosotros. Chávez puertorriqueño. Y así que lo veo, es una inspiración como lo fue Albizu, como lo fue Sandino, como lo fue el Che, como lo es Fidel y todos aquellos grandes patriotas nuestros, Inmestín, todo. Chávez está ahí, Chávez no muere. Ahí es que falla el imperialismo. Aquí nos mataron a Filiberto Ojeda Río, lo dejaron sangrar los agentes de represión norteamericana. Pero Filiberto anda en todos nosotros. Ellos no pueden matar eso. Y así Chávez está vivo para mí. Lo que vale en Chávez, que no es el cuerpo, no es la figura, su pensamiento, sus sentimientos, eso sigue vivo. No hay bala contra eso. Y así que lo miro. Sí, así que lo miro. Pero quiero aprovechar para enviar un abrazo caribeño al pueblo hermano de Cuba, que para mí es mi pueblo también, y era el pueblo de Chávez y de todos nosotros. Muchísimas gracias, Rafael, por tan sentidas y profundas palabras. Que pase buenas noches. Bueno, eran las palabras de Rafael Cancel Miranda, otro gran patriota latinoamericano, hablando sobre Hugo Chávez, uno de los grandes defensores también de esa causa latinoamericana, regional, que es Puerto Rico. Pero bueno, profesor, nosotros hablábamos del pueblo, ¿no? Del pueblo de Venezuela, de cómo muchas personas pensaban que cuando Chávez no estuviera, bueno, la revolución, la corta revolución, la joven revolución bolivariana en Venezuela iba a abortar. Y si bien es importante saber, tener en claro que la base de todo proceso político es el pueblo, los líderes tienen un papel fundamental en la historia. Usted como historiador, ¿cómo valora la personalidad, el liderazgo de Hugo Chávez? Bueno, Chávez como hombre era muy carismático y tenía las capacidades de, en cualquier grupo que estuviese, sobresalía como dirigente, como líder. Pero estamos hablando de Chávez, el gran político venezolano y latinoamericano. Y yo creo que la trascendencia de los hombres que llegan a ser grandes en la historia, cualquiera que fuese ellos, llegan a serlo por el hecho de que interpretan la realidad y el pensamiento, el sentimiento de la población. Y eso era algo extremadamente difícil en Venezuela. En Cuba, por ejemplo, era mucho más fácil. La guerra de independencia estaba ahí mismo. Y de inmediato hubo gente que retomó el pensamiento de Martí, Mella lo retomó, la revolución del 33 y así sucesivamente. Fidel en el Moncada dice que Martí es el verdadero autor intelectual de la acción. En Venezuela no era así. Venezuela, después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, se estableció el sistema que se llama de punto fijo, que se caracterizó durante casi 40 años por, podríamos decir, un populismo rentista del punto fijismo, cuyo profundo deseo era calmar a las masas. Las masas venezolanas, en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, habían tenido cierto grado de movilización. Y el sistema de punto fijo lo que se dedicó fue a adormecer ese Estado. Eso se ve en las elecciones. En la década del 60 votaba el 90% de la población. ¿Qué sucedió a lo largo de casi 40 años? La población se desinteresó en la política porque la política, además de convertirse en extremadamente corrupta, era extremadamente fraccionada. Y salvo el COPEI y los ADECO, todas las demás fuerzas se fraccionaban. El Partido Comunista tuvo una serie de desgajamientos. Y dentro del COPEI y de los ADECO existía un sistema clientelista capaz de acallar cualquier tipo de anhelo específico que alguien tuviera. O sea, el sistema funcionó. Sobre todo llegó a su cúspide cuando el boom petrolero en la década del 70, que permitió que Carlos Andrés Pérez nacionalizara el petróleo
y regara sus beneficios en distintas cuantías. No iba lo mismo a la élite que a la gente humilde, pero la gente se acostumbró a tener un mínimo vital sin gran esfuerzo. Por eso se le llama un sistema rentista, populista del punto fijo, basado todo en el petróleo. El mérito de Chávez es haber interpretado que esa sociedad estaba así y que hizo crisis con el Caracazo. El Caracazo evidenció que aquello empezaba a no funcionar. Pero ningún dirigente o partido político tuvo la capacidad de captar la esencia de lo que pensaba el venezolano. Él tuvo la audacia de la acción del 4 de febrero. Y más grande que la acción del 4 de febrero es, estando preso, cuando dice el por ahora. Y expresa una serie de ideas que impactan al pueblo venezolano. Encuentran a alguien en aquel sistema de corrupción que es íntegro y que no pierde la esperanza. Y a pesar de encontrarse frente a un futuro incierto y sombrío, está diciendo una esperanza. Por ahora, quiere decir que va a seguir luchando. Una vez que fue excarcelado tras 2 años, Chávez se dedicó a unir a lo que había de posibilidad de aunar para llevar a cabo un nuevo proyecto. Y esto no era fácil porque se discutían múltiples cuestiones. Chávez comprendió que el pueblo venezolano quería cambiar el contenido dentro de la misma forma, y la forma era la democracia representativa. Entonces empezó con su movimiento de la Quinta República, heredando los restos entre los militares del movimiento revolucionario bolivariano 200 y de distintas fracciones políticas que estaban por ahí. Y él fue, tal vez su experiencia como militar, porque como joven militar hasta el grado de teniente coronel, paseó por toda la geografía venezolana y comprendía cómo pensaba un llanero, uno del Táchira o uno de la península de la Guajira. Lo sabía, era parte de él. Por eso la gente dice, no, Chávez Venezuela. Sí, Chávez era Venezuela, en que en sí él comprendía y resumía los anhelos de una sociedad peculiar cuyos estratos de clase están menos delineados que en otras partes de América Latina. Y desde el punto de vista ideológico, eso es un problema. Y él encontró en la figura de Bolívar, que lo habían casi desaparecido, salvo en las estampitas y los monumentos. Él encontró, es más, Chávez se hizo bolivariano no porque esgrimiera su figura, sino porque bebió en el pensamiento profundo de Bolívar, que era un gran filósofo, aunque se dedicó a la guerra y a la política, pero sabía mucho de filosofía. Y Bolívar tiene un planteamientos acerca de la revolución que son conceptuales. La revolución no era en aquel tiempo hacer esto o aquello, ni la revolución es ahora hacer esto o aquello. Bolívar, y tienen eso un pensamiento que es parecido al de Fidel, que hace en la Universidad de La Habana, que dice, revolución es cambiar lo que hay que cambiar. Revolución es no mentir, y establece una serie de postulados éticos y de parámetros de conducta que trascienden todos los partidos y grupos que existían. Y la gente ve en él la posibilidad de tener otra sociedad. Por eso hay que explicarse que en 6 años, después que fue excarcelado, ya tenía un movimiento inderrotable y triunfó en las elecciones. Y de inmediato fue a la constituyente y demás. ¿Qué sucede con el chavismo? El chavismo es una forma de ver la política, es una forma de alcanzar los objetivos. Él inventó lo de las misiones, porque era lo que los venezolanos anhelaban. Cualquiera otro se hubiera puesto a hacer otras cuestiones, más tradicionales, más aparentemente politizadas. Y sin embargo, él comprendió la esencia del sentir y de la necesidad de esa sociedad que ha vivido 40 años del rentismo petrolero, cuyo objetivo es quitarle el filo a la lucha de clase, cuyo objetivo es desinteresar a la gente en la sociedad. Y Chávez lo logró estructurar, después con el polo patriótico y con todos esos movimientos que es sumar, sumar y sumar.
Y la esencia del chavismo hoy en día tiene que ser sumar. Creo que Maduro lo ha tratado con esas conversaciones, que los oponentes se han retirado, pero ante la gente queda un hecho. Él los convocó y los otros se retiraron. Ahora él puede retomar algunos de los planteamientos que hayan sido hechos y aplicarlos con su propio criterio. Chávez como líder, como figura histórica, profesor, también se proyecta al futuro, ¿no? Se puede ver. Chávez es la esperanza. Chávez es la esperanza. Y la gente dice, si Chávez no hubiera muerto. Es que Chávez sabía interpretar lo que querían los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos, porque ganó casi todas sus elecciones, menos una. Entonces, yo creo que los chavistas lo que tienen que hacer es proyectarse en la forma de pensar y hacer política, que es, como decían las compañeras, precisamente lo que quiere evitar la oposición. La oposición quiere distraer la atención para cosas casuísticas, circunstanciales. Y lo que hay que es que trascenderlo y darle esta envergadura a la política de la sociedad chavista ya sin Chávez. Muchas gracias, profesor. El campeón olímpico es Fidel. Pasa que él es muy generoso. Él es el campeón olímpico de todas las olimpiadas políticas, históricas. Ahora, la experiencia del socialismo cubano es extraordinaria, ¿no? El Venezuela está apenas hemos puesto como el azimut en la brújula, dirección al socialismo. Un cambio de 180 grados, porque íbamos rumbo, neoliberalismo, capitalismo e imperialismo, pues, unos esclavos, una colonia del sistema imperialista. Ahora, es el giro radical, ¿no?, de 180 grados rumbo al socialismo. Yo cada día estoy más convencido de que sí, porque además lo estoy viendo. Fíjate que la propuesta socialista, de lo que nosotros hemos dado en llamar el socialismo del siglo XXI, y estamos desarrollando, leyendo, estudiando mucho y sobre la marcha, desarrollando, oyendo, experimentando. Este detalle indica mucho. Hace 10 años atrás, y así fue durante el siglo XX. Tú le preguntabas a los venezolanos, una encuesta seria, sus opiniones sobre el socialismo. A favor del socialismo, casi nunca pasó del 10-12%. Tú siempre has sido un Quijote, sin locura, como dijo Napoleón hablando de Miranda. Ahora yo utilizo la frase, 200 años después. Tú eres un Quijote sin locura siempre, pero hoy, físicamente, Fidel es el exacto Quijote, pero no el de la Mancha, el Quijote de La Habana. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Una hermosísima historia que un día habrá que escribir también entre Chávez, Fidel, Chávez, Cuba. Una vez le escuché decir que cada 3 o cada 4 meses tenía que venir a Cuba, era una necesidad física. Una vez se lo escuché decir. Y bueno, la Mesa Redonda también, hemos tenido el orgullo de haberlo tenido aquí, una llamada telefónica, Babi, que una vez te saludó y todo, estaba Arlene, Randy y tú. Sí, bueno, parte de nuestra historia indiscutiblemente. Pero Chávez no solamente es una figura venezolana con una trascendencia y una impronta en Venezuela, por supuesto que no, lo sabemos, también latinoamericana, tercermundista, mundial, diría yo. Y hay un proceso en marcha, Ana, que hace poco, hace tan solo unos días, un funcionario colombiano dijo que ya era irreversible. Estamos hablando de los diálogos de paz entre la FARC, EP y el gobierno colombiano. Quiero que me hables de ese proceso, pero también de la impronta que Chávez ha dejado. Recordemos que en cuanto a política latinoamericana, Chávez puso mucho esfuerzo en que hubiera una solución, que bueno, esperemos que esté a las puertas, ¿no? Mira, yo creo que para hablar de la impronta de Chávez
en los diálogos de paz, habría que partir analizando que cuando Chávez llega al poder en 1999, entonces al frente del movimiento Quinta República, comienza el influjo no solo en Colombia, sino en América Latina. Y a partir de ahí se empieza a producir el giro hacia la izquierda o hacia tendencias progresistas en países de América Latina. Desde esa base hay que entender las transformaciones que vinieron después para América Latina, dentro de las cuales yo incluyo este proceso de paz que tiene lugar en Colombia, que no es más que el reflejo de las transformaciones en América Latina y el Caribe. Esa misma América Latina que está a las puertas de una nueva cumbre de las Américas. O sea, ese es un nuevo escenario, estamos en un nuevo escenario desde los últimos tiempos que demuestra la madurez de esta parte del mundo. Hay, entre tantas frases de Chávez relacionadas con la paz en Colombia, algo que era fundamental, porque para la propia estabilidad de Venezuela, la paz en Colombia es imprescindible, por la condición de estados fronterizos, por la historia común y por la misma importancia de la economía, en fin, te las voy a citar. Hay que confiar en que un día la oligarquía colombiana entienda lo urgente de la paz. Y hay otra, el día que se firme la paz en Colombia, habrá fiesta en Venezuela. Ya lo decía Bolívar, la paz es mi puerto. Esas dos, entre muchísimas frases de Chávez relacionadas con el proceso de paz en Colombia, yo creo que nos remiten a la esencia de lo que él siempre consideró. Fue un mediador en muchas entregas de retenidos por la guerrilla colombiana, en muchos momentos. Fue uno de los artífices de estos diálogos que tienen lugar en La Habana, a veces de manera anónima, y a veces sin que muchos de los protagonistas mismos le agradecieran después al presidente Chávez y a Venezuela lo que se había hecho en su momento por la paz. No obstante, se llega a este punto, reitero, con los influjos no solo de la impronta chavista, sino también de toda una América Latina en cambio. Y hemos llegado a un momento, con relación a los diálogos, desde mi punto de vista, en el cual no hay marcha atrás. O sea, la reciente inclusión de estos 6 militares de alto rango en estas conversaciones dan una idea de que los diálogos van hacia adelante. Todo esto además en un escenario en el cual durante las últimas horas se ha dado a conocer que más del 70% de los colombianos confía en los diálogos y apuesta por la paz. Esto es obviamente importante y da una medida, reitero, de cómo se ha avanzado en los diálogos, en una paz que es imprescindible en estos momentos para América Latina. No, y de hecho, fíjense, vamos a decir, el amor de Chávez por Colombia, que hay que ver todo lo que se ha hecho por los colombianos, que son millones en Venezuela, que han accedido a todos estos programas sociales, en fin, Chávez latinoamericanos, colombianos también. Ahora, Babi hablaba ahorita de una foto, la famosa foto de los ojos. Esa foto es de nuestro fotógrafo Ismael Francisco, un fotógrafo cubano, uno de los mejores fotoreporteros de prensa que hay en nuestro país, fotógrafo de Cuba Debates. Tenemos preparado el álbum de Ismael para que disfrutemos, para que recordemos muchas de esas hermosas fotos de Hugo Chávez que hemos visto durante los últimos años.
más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y por supuesto que tampoco se puede hablar de la nueva América Latina, de esos cambios políticos en América Latina sin Chávez, que indiscutiblemente es uno de sus padres. Y yo no quiero hablar, Babi, de Petrocaribe, de UNASUR, no quiero hablar del ALBA. Sabemos toda la impronta y el papel de Chávez en estos mecanismos de integración. Quiero hablar de la Cumbre de las Américas. Próximamente habrá una Cumbre de las Américas, va a ser histórica, ya sabemos por qué, pero fue Chávez el que empezó a cambiar en parte, ¿no?, ese mecanismo que se creó en el año 1994 precisamente contra Cuba y posteriormente contra los movimientos progresistas en América Latina. ¿Cuál fue esa impronta? Y que cuando hablaron Chávez y ese otro soñador, que es el comandante, y el comandante le dijo, no, vamos a derrotarlo, Chávez decía que, bueno, que parecía que estuviera loco, y lo hizo. Yo veía las fotografías las fotos de Ismaelito, y algunas son de Mar del Plata. En Mar del Plata hace 10 años se sepultó el ALCA, con aquellas frases que él decía, el ALCA, en fin, punto suspensivo para que no pongan un pitico. Vamos a decirlo, al carajo. Al carajo. Y lo decía con esa simpatía en un estadio de Mar del Plata, y entre otras razones estaba sepultada porque el ALBA estaba demostrando capacidad de respuesta. El ALBA y otros mecanismos como Petrocaribe. El petróleo en todas partes del mundo es motivo de guerra. Y Chávez convirtió el petróleo en el eje articulador de la nueva América que estamos viviendo. Porque lo repartió, no como dicen los opositores, sino lo multiplicó para además hacer estos proyectos transnacionales que también Venezuela tenía sus resultados. Y en esta cumbre va a estar presente. Bueno, yo recuerdo que Cuba iba en la mochila de Chávez a todas las cumbres del ALCA en las que él participó, y después pasaba por La Habana a rendir informe de cómo estaban moviéndose los criterios, y yo creo que Chávez lideró todo este movimiento que ya se le hizo a Washington insostenible. Porque el discurso de Chávez después también fue replicado por Evo, el de Evo Morales, después también el de Correa, y fue un levantamiento prácticamente de América Latina ante Washington reclamando la presencia de Cuba en este mecanismo que no es exactamente subsidiario de la OEA, sino que Washington lo inventó cuando vio la pérdida de influencias que tenía ya la OEA en la región. Inventó este otro mecanismo, nació con la exclusión de Cuba desde su primera edición, pero cada vez le ha sido más difícil a Estados Unidos mantener esa exclusión de Cuba. Cuba, que además todos los países saben que no tiene el menor interés de regresar al seno de la OEA, porque no ve representado para nada ahí en esa estructura, en ese mecanismo, no para nada. Ya eso yo creo que no está en la agenda del diálogo de nadie, convencer a Cuba de que regrese a la OEA. Pero si están reunidos en un mecanismo que no es exactamente de la OEA y que tiene que analizar los retos que tiene la región, Cuba por derecho propio debería estar presente. Lo va a estar por primera vez, y aun cuando el presidente Obama trata de dar a entender en sus palabras que ha sido, bueno, así condescendientemente una buena gente, sí, no, eso no lo regaló Estados Unidos, lo ganó América. Y lo ganó en primer lugar Cuba con su resistencia, con su fidelidad a sus principios, porque no hemos tenido que cambiar absolutamente nada para ser invitados a esta cumbre que va a tener lugar, para caer en el tema, va a tener lugar en Panamá, en una actitud además de reconocerla del presidente panameño, que sin pedir permiso a nadie cursó la invitación a Cuba. Fue uno de los primeros países que recibió la invitación, y en atención a eso fue respondida inmediatamente que va a ser presente, Cuba va a estar presente, representada al más alto nivel. Y bueno, tienen las estructuras que usualmente tienen todas las cumbres. Desde el día 17 hay una serie de reuniones, no porque se esté elaborando un documento único,
político, porque era demasiado riesgoso para los anfitriones ponerse ya en las últimas reuniones el tema de Cuba, había imposibilitado la adopción de declaraciones finales, porque además había países que habían planteado una suerte de ultimátum, o está Cuba o esto, y si faltan 14, Ecuador, no hay ya lo había hecho Ecuador, se había ausentado. Y si faltan los países del ALBA, que eran 9, no hay cumbre. Es decir, alguien que tenga, es una realidad. Y pragmáticamente, bueno, pues dejaron de hacer por lo menos públicamente el obstáculo que siempre, y el condicionamiento y las presiones que siempre había ejercido Washington, y entonces ahora parece Washington quiere hacer ver la participación de Cuba como una consecuencia más de esta intención ya anunciada por parte de los dos gobiernos del restablecimiento de las relaciones. Lo cierto es que hay muchísimas expectativas en cuanto a esta cumbre, y sin chauvinismo, yo creo que tiene que ver muchísimo por la participación de Cuba. Cuba estará ahí con las mismas posiciones que ya ha sido meridianamente expresada por el presidente Raúl Castro en Costa Rica, en la cumbre de la CELAC, que tuvo lugar el 28 de enero, en la Asamblea Nacional, en la última sesión de la Asamblea Nacional. Es decir, hay una claridad meridiana de lo que espera Cuba del resto de los países de la región, de la cooperación que Cuba siempre está dispuesta a dar en todos los países, y será, sin lugar a dudas, un escenario incluso de confrontación, porque la cumbre no solamente es el intercambio, es decir, no es la parte institucional, no es solo el mecanismo intergubernamental donde van a estar, y hay un talante de que fluya un buen ambiente, también fuera, varios de los foros, hay varios foros paralelos, el de la sociedad civil, un término generalmente que Occidente lo ha robado para sí, para sí, y Cuba va a estar presente también con su sociedad civil. Hay el deseo también de algunos sectores de que no haya muy bien ambiente en la cumbre. No, y van a preparar, claro que van a preparar sus conatos, eso siempre ha pasado. Yo recuerdo las cumbres iberoamericanas, recuerdo en las discusiones en el antigua Comisión de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, que va toda la claque, ahí monta su show, pero también han tenido sus respuestas. Siempre se han ido, como dice, con el rabo entre las patas. Ahora, ¿cómo ve esto un historiador? Profesor, usted estudia historia desde hace muchos años ya, y ha visto, no se me ponga bravo, profesor, y ha visto, por ejemplo, qué pasó con Cuba al principio de la revolución, con Cuba y América Latina, ha visto todos estos cambios, ha visto nacer a la Cumbre de las Américas precisamente en la ciudad de Miami en 1994, uno de los peores años para Cuba, en la ciudad de Miami, sabemos lo que significa. Ha visto todos estos cambios que han impulsado personas como Hugo Chávez con respecto a Cuba. ¿Cómo lo valora? Bueno, Cuba hoy en día es una potencia mundial política, pero al principio de la revolución no lo era. Cuba había sido una neocolonia hasta que se tuvo que derogar la enmienda Platt, pero en el año 58 no era un país altamente respetado por sus valores y por su política internacional. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, porque Fidel en el mismo enero del 59 ya fue a Venezuela, en mayo al Río de la Plata, y ya empezó a plantear la integración latinoamericana que estaba dormida desde el tiempo de Eloy Alfaro, cuando había tratado de hacer un congreso internacional para apoyar, entre otras cosas, y en primer lugar, la independencia de Cuba. Desde entonces para acá no se había vuelto a hablar de eso. Sandino había dicho, pero bueno, era un rebelde en las montañas. Pero ahora Fidel Castro era el jefe de una revolución triunfante en Cuba y se dedicó ya en el 59 a hablar de la integración latinoamericana. Eso, el triunfo de la revolución cubana en sí mismo, y esta proyección de la revolución a través de Fidel aterrorizó a los Estados Unidos. Porque igual que los ingleses decían que Argentina era la joya más preciada de su majestad británica en tiempos del siglo XIX, del imperialismo inglés, Cuba había sido la plaza más apreciada por ellos, con la mayor cantidad de inversiones per cápita que no tenían en otra parte del mundo los Estados Unidos. Que eso se le fuera entre las manos es una mala señal. Y Cuba de inmediato tuvo que enfrentar la hostilidad de los Estados Unidos, que comprendió que había un debate por América Latina. Y América Latina en aquella época, como se decía, era el traspacho de los Estados Unidos.
Playa Girón, la crisis de los misiles, la expulsión de Cuba de la OEA, todo eso redujo las relaciones formales en el continente dentro de la OEA a México, que fue el único que formalmente no rompió relaciones. Desde ese momento y en aguda lucha toda América Latina, en cada país por alcanzar una sociedad mejor. Primero Velasco Alvarado restableció las relaciones, después Torrijos, después Allende, después el Caribe anglófono en bloque decidió establecer relaciones con Cuba, después las presidencias de Cámpora y Perón en Argentina, después se constituyó el CELA, que por primera vez era el sistema económico latinoamericano, solo de América Latina, y Cuba estaba, porque hay que recordar que en la conferencia de Bogotá en 1960 los americanos dijeron que respaldaban la creación de la LALC si Cuba no estaba, y Cuba no estuvo. Ya en el 75 la situación ha cambiado. Pero el terror de la reacción nativa e imperial fue tal que recurrieron a la forma más salvaje posible, que fue el fascismo militar, que tiene su expresión máxima en Pinochet y en la Junta Militar Argentina. La derrota de esos movimientos, cuyos oponentes todos eran aliados de Cuba, porque todos los movimientos de oposición, cívicos, guerrilleros o del tipo que fuera, todos veían a Cuba como su ejemplo, todos recibían algún tipo de solidaridad moral o material de la Revolución Cubana. Y la derrota de estos regímenes militares fascistas inició la retirada precipitada ya de la ascendencia imperialista. En el año 91 se crea Mercosur, que es negativa para los Estados Unidos. En el año 94, no es que fuera gran cosa, pero tiene lugar la cumbre iberoamericana, que Cuba participa y Estados Unidos ya no participó. Conscientes ellos de que eso iba a suceder, inventaron en el mismo 1994 una contraparte, la cuestión de la Conferencia de las Américas. Y a partir de entonces se produjo una carrera que las fuerzas progresistas han ido ganando. Y la estrategia hábil de Hugo Chávez, que aquí que viene él como gran dirigente político, él comprendió que no se podía hacer en bloque la unidad, lo comprendió de Bolívar, que diseñó la unidad latinoamericana por partes a principios del siglo XIX, y Chávez hace lo mismo, crea el ALBA, crea Petrocaribe, pide el ingreso de Venezuela a Mercosur, y fue creando un entretejido de intereses, porque Petrocaribe no es solamente para los países progresistas, se lo ofrece a cualquiera. Entonces, eso fue creando un entramado que llevó, y los Estados Unidos desde el 2007 en profunda crisis, cuando otras naciones como China, pues siguieron en adelante. Ya eso lo lleva a un total repliegue, y los Estados Unidos empantanados en Irak, en Afganistán, en una serie de guerras por todo el mundo que desgastan su capacidad política, militar y económica. Y como decía Babi, en la mochila de Chávez, siempre Cuba. Bueno, es que lo dijo Chávez, no lo tengo que decir yo. Fidel es el más grande de todos. Lo dijo él. Y lo dijo él, no por amabilidad, sino porque es verdad. Y eso lo demuestra que hemos sobrevivido. Y ya entonces viene la retirada. En el 2010 los Estados Unidos tienen que aceptar que sea reconsiderada la reincorporación de Cuba. Participemos o no, pero nos reconocieron que es nuestro derecho. En el 12 se crea la CELAC. E imagínense ustedes, nada menos que al año, Cuba lo está presidiendo. ¿Qué remedio tienen los Estados Unidos de no hacer el gran ridículo, de retirarse de la posición que tenían, reconocer por la boca de Obama lo que reconoció el 17 de diciembre del 2014 y aceptar que Cuba participe en la cumbre de las Américas? Un triunfo de Chávez, un triunfo de Cuba, un triunfo de América Latina. Hemos llegado al final de nuestra mesa redonda. Muchas gracias a mis tres panelistas acá en la noche de hoy. Sabe que puede obtener más información de todo lo debatido aquí en los sitios web de la mesa redonda, www.com
mesarredonda.cubadebate.cu y también bueno seguirnos por nuestras cuentas en las redes sociales. Vámonos con nuestras imágenes del día, que por supuesto, 5 de marzo, Hugo Chávez. Muy buenas noches y muchas gracias. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa.